del estrecho de Hormuz en un estado, y cito textualmente, listos para apretar el gatillo. Esa fue exactamente la frase que usó. Ahora bien, cuando la mayoría de ustedes escuchó eso en las noticias, seguro pensaron que esto era solo Irán siendo dramático, que era el típico Irán haciendo lo de siempre, lanzando amenazas, dándose golpes en el pecho y armando un show para las cámaras. Pero entonces, esto fue lo que nos mostraron esas mismas cámaras. Una formación de pequeños submarinos negros, de perfil elegante y muy pegados al ras del agua, emergieron juntos cerca del estrecho. Los iraníes los llamaron los delfines del Golfo Pérsico. Salieron a la superficie, realizaron un par de maniobras, mantuvieron la formación por unos instantes y luego, uno por uno, volvieron a desaparecer bajo el agua, así de simple, esfumados. Y aquí está el detalle que necesito que entiendan sobre ese preciso momento. Ese pequeño espectáculo, esa imagen de los delfines sumergiéndose, no era en absoluto un ejercicio militar. Lo que realmente vimos fue un mensaje directo y sin rodeos, un aviso que iba con dedicatoria especial para Washington, París y Londres. El mensaje era este: todavía estamos aquí y ustedes no tienen ni idea de dónde nos metimos. Y a todo esto, ¿por qué diablos importa tanto? ¿Por qué debería importarles un puñado de submarinos pequeños haciendo piruetas en el Golfo Pérsico? Hoy les voy a explicar exactamente por qué, utilizando algo que hemos estado viendo en esta clase. Hablaremos de la teoría de juegos, del conflicto asimétrico y de la idea de que el poder no siempre tiene la forma que imaginamos. Resulta que apenas unas semanas antes de ese momento, el Pentágono había lanzado un comunicado con muchísima confianza. Dijeron, y estoy parafraseando pero casi nada, que la flota de submarinos de Irán había sido aniquilada por completo, que la Operación Furia Épica había eliminado la amenaza submarina y que Teherán ya no tenía ni un solo submarino funcional. Vamos a digerir esto lentamente, porque en ese preciso instante en el que el Pentágono soltaba esa declaración, las evaluaciones de inteligencia independientes nos contaban una historia muy distinta. Fuentes que, por cierto, no están en la nómina del Pentágono, pintaban un panorama totalmente diferente. Ellos decían que aproximadamente 10 minisubmarinos de la clase Gadir seguían sin aparecer en ninguno de los reportes de daños de batalla de los estadounidenses. 10 submarinos esfumados, que no fueron destruidos ni hundidos. Simplemente nadie los podía encontrar. Si me van siguiendo hasta aquí. Muy bien, entonces vayamos más a fondo. ¿Qué es exactamente un submarino Gadir? Porque antes de entender por qué es tan peligroso, tenemos que entender bien qué es esta máquina. La clase Gadir fue lanzada por primera vez por Irán allá por mayo de 2005 y entró oficialmente en servicio activo en 2007. Su diseño está basado directamente en el submarino clase Yono de Corea del Norte. Y sí, ya sé lo que varios están pensando, en serio me hablan de Corea del Norte. Un país con una economía destrozada logró construir uno de los diseños de submarinos más efectivos estratégicamente del siglo XXI. Pues la respuesta es un rotundo sí. Porque en la guerra asimétrica, la cosa nunca se trata de quién tiene la billetera más gorda. Se trata de quién es capaz de diseñar la herramienta perfecta para el entorno adecuado. Ahora hablemos de sus especificaciones, empezando por su longitud de 29 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos el tamaño de 2 camiones urbanos estacionados uno detrás del otro. Su desplazamiento cuando está sumergido apenas ronda entre las 120 y las 125 toneladas, y su velocidad máxima bajo el agua es de unos tristes 8 nudos. Y si en este momento están pensando que, oiga, profe, la verdad es que eso suena bastante modesto y nada del otro mundo, tienen toda la razón, porque bajo los estándares navales convencionales, el Gadir es un equipo pequeño, lento y súper limitado. Si tú lo agarras y lo sueltas en mar abierto para pelear contra un submarino nuclear estadounidense, ni siquiera habría competencia, sería una masacre. Pero aquí está el verdadero meollo del asunto, y esta es la lección fundamental que quiero que se lleven a casa hoy. La pregunta nunca debe ser qué tan poderosa es un arma en abstracto o en el papel. La pregunta siempre tiene que ser qué problema específico resuelve esta arma en este entorno particular y contra este oponente en específico. Y cuando haces exactamente esa pregunta sobre el Gadir, operando en el Golfo Pérsico y enfrentándose a la Marina de los Estados Unidos, la respuesta simplemente cambia por completo las reglas del juego. Entonces, hablemos un poco de geografía, porque al final del día la geografía es el destino. Lo he dicho antes, y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Si quieres entender un conflicto, no empieces revisando las armas, empieza revisando el maldito mapa. El Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, ¿qué es lo primero que notas cuando miras esta zona? Lo que ves es un cuerpo de agua que, comparado con los océanos del mundo, es extraordinariamente poco profundo. La profundidad promedio de todo el Golfo Pérsico es de unos 50 metros.
Y si nos vamos a las principales rutas de navegación que atraviesan el estrecho de Hormuz, esos corredores reales por donde transitan los buques cisterna y los cargueros, el agua tiene apenas unos 30 metros de profundidad. Estamos hablando de 30 metros. Eso equivale más o menos a la altura de un edificio de 10 pisos. Ahora pongamos del otro lado al submarino clase Ohio de la Marina de los Estados Unidos, un gigante con una longitud de 170 metros y un desplazamiento de 1.850 toneladas. Esta bestia es una de las armas más sofisticadas que la humanidad haya construido jamás, pero está diseñada para operar en las aguas frías y súper profundas del Atlántico Norte y el Pacífico. Aguas que tienen cientos o hasta miles de metros de profundidad. Puede sumergirse a profundidades increíbles, acelerar de golpe, realizar maniobras evasivas y lanzar ataques desde distancias brutales. Pero si tú agarras ese submarino tan increíble y lo metes en un charco de agua de 30 metros de profundidad, ¿en qué se convierte de repente? Pues se convierte en una ballena gorda atorada en una tina de baño. No puede bucear y simplemente no puede maniobrar de manera efectiva. Además, las altas temperaturas y la salinidad tan inusual que hay en el Golfo generan un montón de problemas técnicos para unos sistemas que fueron diseñados específicamente para aguantar las condiciones heladas de las profundidades oceánicas. Y por el otro lado tienes al Gadir con sus 29 metros de largo y sus 120 toneladas. Esta cosita fue diseñada pensando exactamente en este escenario y puede operar como si nada con total comodidad a esos 30 metros de profundidad. Puede deslizarse por las principales rutas de navegación del estrecho de Hormuz con el espacio libre suficiente. Y lo más importante, es capaz de hacer algo que voltea por completo el tablero estratégico. Puede recostarse y quedarse absolutamente quieto sobre el lecho marino con los motores apagados y todos sus sistemas electrónicos en el modo de energía más bajo posible. Totalmente inmóvil, simplemente echado ahí en el fondo del mar. Y déjenme explicarles lo que eso significa a la hora de intentar detectarlo. Todos ustedes entienden más o menos cómo funciona el sonar. No es así. El sonar activo envía pulsos de sonido y luego se encarga de analizar los ecos que rebotan de regreso. Mientras que el sonar pasivo se dedica únicamente a escuchar, capta los ruidos que emite el objetivo. Ambos sistemas están diseñados específicamente para encontrar cosas que se están moviendo, cosas que hacen ruido y cosas que tienen una firma acústica súper fácil de distinguir. Pero un Gadir, que está tirado completamente quieto en el lecho marino, con los motores apagados y en total silencio, prácticamente no genera ninguna firma acústica. Y es aquí donde entra el factor ambiental que es crucial. Resulta que el Golfo Pérsico es uno de los cuerpos de agua más ruidosos de todo el planeta, con cientos de barcos comerciales que lo atraviesan a diario. Tienes docenas de plataformas petroleras marinas operando a tope las 24 horas del día, perforando y bombeando sin parar, lo que genera vibraciones mecánicas que viajan por el agua en absolutamente todas las direcciones. Y a eso súmale que las variaciones naturales en la salinidad crean unas capas de interferencia acústica que terminan distorsionando feo las lecturas de los sonares. En medio de todo ese relajo y ese ruido ambiental, un submarino de 120 toneladas que está inmóvil en el fondo es, desde la perspectiva de los sistemas de sonar más avanzados de la Tierra, virtualmente idéntico a un simple montón de rocas o a un pedazo de chatarra hundida. Dejen que esa idea les caiga el 20 por un segundo. La Marina de Estados Unidos está desplegando aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, que son literalmente las aeronaves cazasubmarinos más avanzadas que el ser humano ha fabricado. Cada uno de esos avioncitos cuesta la brutalidad de más de $200 millones y se la pasan volando en patrones continuos sobre el Golfo, arrojando boyas de sonar y escuchando. También estaban desplegando destructores que vienen equipados con las matrices de sonar pasivo más sofisticadas que jamás se hayan inventado. Y resulta que esos sistemas, metidos en este entorno en particular, y buscando a este objetivo en específico, simplemente no son capaces de encontrar a 10 submarinos que se están echando una siesta en el fondo del mar. Entiendan esto, no estamos hablando de una falla en la tecnología estadounidense. Estamos hablando de una falla garrafal en las suposiciones de los estadounidenses. La Marina gringa construyó toda su capacidad de guerra antisubmarina pensando en pelear contra submarinos nucleares soviéticos en las gélidas profundidades del Atlántico Norte. Nunca se molestaron en optimizar sus equipos para cazar mini submarinos silenciosos que se pegan al fondo, operando en un charco de agua que es poco profundo, sumamente ruidoso y que está atascado de basura industrial. Su doctrina militar era la equivocada para este entorno en particular, y la gente de Irán entendió esa ventaja asimétrica muchísimo antes de que comenzara esta guerra. Ahora bien, hay una parte de toda esta historia que los noticieros están entendiendo completamente al revés.
Porque cuando la gente piensa en el peligro de estos submarinos, de inmediato se imaginan los torpedos y asumen que esa es la verdadera amenaza. Pero la realidad es que los torpedos no son el arma principal del Gadir. El arma real, la verdaderamente estratégica y la que le da a Irán ese poder de chantaje sobre el estrecho de Hormuz, es la mina naval. Y necesito dedicar un momento a explicarles esto. Porque cuando entiendan lo que realmente hacen estas minas, se darán cuenta de que esa afirmación del Pentágono es peligrosamente engañosa. Irán tiene varias familias de minas navales, pero me voy a enfocar en las dos más relevantes para este caso. La primera es la Maham 2, que es una mina de fondo. Cuando un submarino Gadir la suelta en medio de la noche, simplemente se hunde y se queda acostada en el lecho marino. No se queda flotando ni colgando de un cable, solo se queda ahí medio enterrada en la arena, viéndose en el sonar como una simple roca plana. Pero su ojiva lleva 320 kilos de alto explosivo, una brutalidad suficiente para destrozarle la quilla a cualquier buque cisterna o barco de guerra que le pase por encima. Y aquí viene la característica de diseño que la hace una verdadera pesadilla. La Maham 2 viene equipada con un mecanismo que cuenta los barcos y tiene un retraso de activación. Tú la puedes programar para que deje pasar tranquilamente a los primeros 5, 20 o hasta 100 barcos, y luego detone exactamente debajo de la nave que tú configuraste. Pónganse a pensar en la locura que esto significa a nivel táctico. Los dragaminas estadounidenses y sus aliados entran, barren la zona con todos sus protocolos, no encuentran nada y declaran la ruta limpia. El transporte comercial vuelve a moverse, todos se relajan, y de repente, 1 o 2 semanas después, una Maham 2 que contó hasta 21 le explota en la panza a un superpetrolero con 2 millones de barriles de crudo. Los dragaminas ya habían certificado la ruta, pero la maldita mina seguía ahí abajo, contando y esperando su turno. La segunda mina que quiero mencionar es la EM-52, un cohete importado de China que opera con un principio francamente aterrador. Esta se ancla a profundidades de más de 200 metros y usa sensores acústicos y magnéticos para detectar la firma de un barco pasando por arriba. En ese instante, dispara un cohete desde el fondo del mar que sube a toda velocidad y se estrella directo contra el casco del objetivo. Esta no es una mina pasiva esperando a que la choquen. Es un sistema de ataque activo disfrazado de pasivo. La velocidad de ese cohete es tan bestial que supera cualquier tiempo de reacción. Así que, para cuando los marineros allá arriba se dan cuenta, ya les reventó. Hace poco, la Casa Blanca anunció muy orgullosa que habían destruido el 97% del arsenal iraní de 5.000 minas navales. Pero ese 3% que sobra equivale a 150 minas. Dejen que ese número les haga ruido un rato, porque 150 minas distribuidas inteligentemente en un estrecho de 33 kilómetros de ancho son suficientes para paralizar el tránsito de 20 millones de barriles diarios durante meses. No necesitas bloquear cada metro del agua, solo necesitas que se confirme la existencia de minas sin localizar para que ninguna aseguradora del mundo quiera cubrir un viaje. Y sin seguro, no hay un solo capitán en su sano juicio que se atreva a meter su barco por ahí. Además, esos 10 submarinos Gadir desaparecidos podrían estar sumándole discretamente a esas 150 minas, moviéndose de noche y soltando una a la vez. A la mañana siguiente la cuenta ya va en 153 minas, y absolutamente nadie se entera. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que nadie en Washington quiere responder en voz alta. ¿Por qué la armada más poderosa en la historia de la humanidad, con toda su tecnología e inteligencia, es incapaz de resolver este problema? Y la respuesta no está en la tecnología, está en la doctrina y en las ideas con las que construyeron su ejército. La Marina de Estados Unidos se diseñó para la Guerra Fría, optimizando sus tácticas y equipos para cazar enormes submarinos nucleares soviéticos en las aguas profundas del Atlántico Norte y el Pacífico. El Gadir es exactamente lo opuesto a esa amenaza, porque es chiquito, caza lento, se esconde quedándose quieto y opera en aguas ruidosas y poco profundas. El resultado es una ceguera institucional brutal, y no porque los oficiales estadounidenses sean tontos. Es porque cuando gastas décadas y miles de millones de dólares optimizando un sistema para un solo problema, terminas viendo el mundo únicamente a través de ese lente. Cuando aparece un problema nuevo, su primer instinto es usar las herramientas viejas, pero simplemente ya no encajan. Cada vez que mandan un avión P-8 Poseidon a cazar un Gadir, gastan $200 millones buscando un objetivo de unos cuantos millones y encima fracasan. Eso no es una victoria militar, es una hemorragia económica brutal que Irán disfruta al máximo. Ahora hablemos de Francia y Gran Bretaña, porque son el ejemplo perfecto entre cómo se ve el poder y la verdadera realidad del poder. Francia mandó un grupo de ataque con el Charles de Gaulle, su único portaaviones nuclear,
y uno de los barcos más sofisticados que existen, diciendo simbólicamente que van en serio. Gran Bretaña mandó al HMS Dragon, un destructor tipo 45, que es una joya de la defensa aérea, llamándolo una planificación prudente. Juntos, lideran una coalición multinacional para proteger el comercio en el estrecho de Hormuz, pero aquí viene el detalle que las noticias omitieron. Ambos países declararon clarito y sin rodeos que esta misión no empezaría hasta que hubiera un alto al fuego y garantías de seguridad para transitar. Escuchen lo absurdo de esto. Van a proteger la navegación solo después de que el estrecho ya sea seguro por sí mismo. En la práctica, el Charles de Gaulle y el HMS Dragon están anclados lejitos del problema, simplemente esperando. No están limpiando minas ni escoltando barcos. Solo se posicionan esperando un futuro donde lo que van a hacer ya ni siquiera sea necesario. Y mientras están ahí anclados, un carguero fue golpeado por un objeto volador no identificado a solo 23 millas náuticas de la capital de Qatar, en las narices de su coalición. ¿Por qué dos potencias navales reales están en esta posición tan penosa? Pues por el maldito problema de los Gadir y las minas. Pónganse en los zapatos de un comandante francés o británico que sabe por su propia inteligencia que hay hasta 150 minas sin localizar y 10 submarinos invisibles. El cálculo de riesgos es brutal y directo, porque si el Charles de Gaulle pisa una mina o se come un torpedo, las consecuencias son catastróficas. Francia pierde su único portaaviones, Gran Bretaña su tipo 45 y la coalición se va al caño, así que prefieren esperar. Es la opción más racional para evitar riesgos, pero es exactamente lo que la estrategia iraní quería provocar. Esa es la belleza de lo que Irán armó. No necesitan hundir esos barcos ni dispararles un solo tiro. La pura existencia de submarinos perdidos y minas activas es suficiente para mantener a los europeos acorralados afuera. Esta es la disuasión más eficiente de todas, basada en una incertidumbre irresoluble, en lugar de una lluvia de misiles. Ahora veamos qué ha hecho Irán con esta ventaja, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Irán montó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, que en la práctica es un vil sistema de peaje operado por intermediarios de la Guardia Revolucionaria. Si quieres pasar, pagas tu cuota y te dan tu autorización, así de fácil. Antes pasaban 138 barcos al día, pero ese número se desplomó y los pocos que cruzan son los que ya aceptaron las reglas de Irán. Irán no tuvo que bloquear el estrecho con barcos ni armar un retén militar aparatoso en el agua. La pura amenaza de que los Gadir hagan algo es suficiente para que las navieras paguen el peaje o se vayan por otro lado. Estamos hablando de un estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial, unos 20 millones de barriles diarios, e Irán les está cobrando derecho de piso. Esta es la teoría de juegos en su máxima expresión, donde no ocupas usar tus cartas, solo hacerles creer que estás dispuesto a jugarlas. Y con esos submarinos calladitos bajo el agua, la amenaza es 100% creíble. Ahora dejen que les baje este tema a la realidad, porque seguro se preguntan en qué les afecta a ustedes. Los precios de la gasolina en Estados Unidos ya se dispararon un 50% desde que empezó este relajo. Si antes pagabas $3, ahora pagas $4.50. Así que en cada recarga estás pagando los platos rotos de este fracaso estratégico. Las tasas hipotecarias llegaron al 7%, su nivel más alto en 7 meses, cobrándote miles de dólares extra en intereses si quieres comprar casa. Pero el verdadero trancazo todavía no llega, y es el que más me preocupa. El estrecho de Hormuz no solo mueve petróleo, es una ruta vital de insumos petroquímicos para hacer fertilizantes. Cuando esa cadena se rompe y las granjas se quedan sin insumos, el golpe no se siente hoy, se siente en 6 meses cuando las cosechas se caigan. Ahí es cuando los precios de la comida se van a ir a las nubes de una manera que no hemos visto en décadas. La disrupción ya ocurrió y la cadena ya se rompió. Así que en medio año, cuando tu ticket del súper suba un 30 o 40%, la culpa será en parte de esos 10 submarinos que nadie pudo encontrar. Ustedes no son espectadores. Están pagando esta guerra todos los días en la bomba de gasolina y en la caja del supermercado. Este no es un problema militar lejano, es un problema en la mesa de su casa, que Washington no quiere que conecten. Hay un caso histórico que siempre me viene a la mente y que ilustra perfecto cómo la guerra submarina lo cambia todo con pura incertidumbre. El 7 de mayo de 1915, el submarino alemán U-20 hundió al RMS Lusitania cerca de Irlanda, matando a casi 1.200 personas, incluyendo 128 estadounidenses. El mundo pegó el grito en el cielo y pensaron que Estados Unidos entraría de golpe a la Primera Guerra Mundial. Pero no fue así. Lo que realmente cambió el panorama fue la campaña constante de los submarinos alemanes acechando las aguas comerciales. Cuando no puedes usar el mar de forma segura y cada viaje es un volado, el peso económico y político de esa incertidumbre te va aplastando con el tiempo.
Estados Unidos no entró a la guerra en 1915 por el Lusitania. Entró hasta 1917, cuando la asfixia de esa guerra submarina hizo insostenible la neutralidad. Vean el estrecho de Hormuz hoy, con 10 submarinos perdidos y minas que saben contar y esperar pacientemente por meses. Tienen un sistema de peaje operando a plena luz del día y a las potencias europeas ancladas afuera, rogando por garantías de seguridad. El mecanismo es idéntico. No hay una gran explosión, solo una incertidumbre constante que presiona a navieras, aseguradoras y gobiernos. Irán no necesita disparar un solo torpedo, solo necesitan seguir escondidos. Así que demos un paso atrás y preguntémonos qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. Imagínense esto: la Marina de Estados Unidos, la fuerza marítima más brutal de la historia, está siendo frenada por unos submarinos del tamaño de 2 camiones, máquinas diseñadas por Corea del Norte y operadas por un país que lleva 45 años bajo sanciones económicas. Francia y Gran Bretaña tienen ahí a sus mejores joyas navales, y no pueden hacer nada más que mirar desde la barrera por el miedo a esas minas. El vicepresidente del Parlamento iraní se paró la semana pasada a decir que ya son la 4ª superpotencia y que el estrecho les pertenece para siempre. En Occidente muchos se rieron de él, pero viendo lo que pasa en el agua, pregúntense si el tipo de verdad se equivoca. Irán no controla el mar como los estadounidenses controlan el mar de China con portaaviones gigantescos. Lo controlan como un animal pequeño que domina un paso estrecho en la montaña, no por fuerza bruta, sino por estar bien posicionado para imponer sus términos. El gran estratega chino Sun Tzu decía que la excelencia suprema en la guerra es quebrar la resistencia del enemigo sin tener que pelear. El Gadir no es un arma de guerra tradicional, es una herramienta de parálisis estratégica. Su objetivo no es destruir, es hacer que la destrucción sea tan imaginable que el oponente cambie su comportamiento por puro miedo, y vaya que funciona. En clases pasadas dijimos que los imperios no caen por fuerza superior, caen cuando su aura de invencibilidad y poder absoluto se rompe. Cuando la gente voltea a ver al imperio, y por primera vez se da cuenta de que sí tienen límites, y hay cosas que no pueden hacer. Los Gadir no van a ganarle una guerra militar a Estados Unidos, porque no sirven para eso. Lo que ya lograron es demostrarle al mundo entero que la armada más poderosa del planeta no puede encontrar a 10 submarinos en un charco más chico que el lago Michigan. Esa demostración le enseña a cualquier nación pequeña que la capacidad asimétrica bien jugada puede crear una ventaja real contra la supremacía convencional. Los delfines del Golfo Pérsico salieron a la superficie el 10 de mayo, hicieron su show y volvieron a la oscuridad. Allá abajo, 10 de sus hermanas siguen esperando y contando, y nadie en Washington, París o Londres tiene idea de dónde están. Esa simple y llana incertidumbre le vale a Irán más que 100 barcos de guerra en la superficie. Entender eso